El surgimiento de la Santísima directamente ligado a la guerra social maya que estalló en 1847. La guerra fue una respuesta a las profundas desigualdades sociales, la explotación laboral en las haciendas y el despojo de tierras que sufrían los indígenas mayas a manos de la élite criolla y mestiza. En medio de una situación desesperada para los liberadores mayas, que habían sido expulsados de sus tierras, ocurrió un evento extraordinario en 1850. En un cenote cerca de lo que hoy es la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, apareció una pequeña cruz de madera, de unos 60 centímetros de altura. Lo que la hacía única es que vino de Sokenka y a la vez recibieron los mensajes de Dios, de Yunku. Los mensajes eran interpretadas por sacerdotes mayas, eran mensajes de guerra, de resistencia y de justicia. Los mensajes de la Santísima o Santo Almatán exhortaba a los mayas a continuar la lucha, prometiéndoles la victoria. En el Almatán nos recuerda el pacto divino entre Yunku y los mayas macehuales cruzó. ¿A dónde nos dice que se creará una sociedad igualitaria y paz en la tierra ancestral maya? Que será gobernado por los mayas macehuales. Y esa es la voluntad divina de Yunku. Para un pueblo que había sido despojado de todo, este mensaje divino no solo les devolvió la esperanza, sino que elevó su libertad de un simple conflicto social a una guerra santa. La cruz maya se convirtió en un símbolo supremo de liberación, y sus designios eran ley. La ley de Yunku.